Buenos días. Vamos a dar unos 2 minutitos para que terminen de entrar sus compañeros que aún no se han hecho presentes y ya luego comenzamos. En este momento les compartí pantalla, me confirman que me puedan ver bien mi pantalla y escuchar también. Por favor, uno. Sí, se ve. Sí. Gracias. Vale, vamos a empezar. Ya tenemos 50 estudiantes, creo que ya son mayoría, ¿verdad? En esta oportunidad nos corresponde desarrollar el tema 13, que es de tálamo. Vamos a hablar de la conformación que esta estructura tiene, los núcleos que lo forman y también un poco de la descripción de la formación reticular que se ubica en el tallo encefálico. Tenemos que el cerebro, pues tenemos dos grandes divisiones, ¿verdad? La parte del telencéfalo, que se refiere a los hemisferios cerebrales, y la porción de diencéfalo, que es la porción central, de la cual vemos que hay también diferentes subdivisiones. Y en esta clase vamos a enfocarnos en tálamo. Esta palabra, ¿verdad? Viene desde mucho tiempo atrás, viene del griego tálamos, que significa. Aquí me están preguntando en el chat si les voy a grabar la clase. Fíjense que para no tener 5 videos, nada más la voy a grabar en la última y se la subiría el día viernes. Y también el PDF se los estaría subiendo. Así que no se preocupen, aunque ahorita vean que no la estoy grabando, es porque son 5 secciones, ¿verdad? Entonces, al final tenemos 5 videos y pues más costoso, ¿verdad? Estarlos manejando, suelo. Entonces nos sale más fácil grabarlo una vez y ese subirle a toda, ¿verdad? Entonces no se preocupen, van a tener el video. Bien, como les decía, de la palabra tálamo, ¿verdad? Que proviene del tálamos, que significa cámara interna o lecho nupcial, haciendo referencia a la ubicación que esta estructura tiene dentro del cráneo, ¿verdad? Está ubicado muy internamente, como protegido, digamos, por los hemisferios cerebrales. Dentro de las características macroscópicas que podemos mencionar de tálamo, vamos a tener que, hasta aquí en esta imagen, se le describe como dos masas de forma ovoide y que están constituidos por sustancia gris. Las dos masas ovoides se unen entre sí por una estructura llamada adhesión intertalámica. El tálamo se ubica lateralmente al tercer ventrículo. De longitud tenemos que mide 3 por 1.5 centímetros, bastante pequeño, pero en comparación con epitálamo, subtálamo y esas otras estructuras, pues vemos que el tálamo es el más grande y que va a estar ocupando el 80% de la región del diencéfalo. En cuanto a la ubicación y las relaciones anatómicas, vamos a ver unas láminas para que nos ubiquemos sobre las relaciones anatómicas que se tienen. Entonces tenemos acá en un corte horizontal, como deja al descubierto la parte de tálamo, acá en color anaranjado. Anteriormente va a estar teniendo como vecino, ¿verdad?, la cabeza del núcleo caudado. Vemos también que en la parte medial de tálamo, el tercer ventrículo representado aquí en amarillo, y lateralmente a tálamo, el brazo posterior de la cápsula interna. Y posteriormente tenemos a los espacios de los ventrículos laterales.
En esta otra vista, que sería un corte frontal, vemos cómo tiene las relaciones también. Siempre tálamo en color anaranjado, el espacio del tercer ventrículo en amarillo. Vemos acá esta porción casi no se distingue, en cafecito es el fornix, y también tenemos la cápsula interna en este gris o azul, ¿verdad? Y más lateralmente a ellos tenemos los núcleos, el lentiforme y el caudal. Y para terminar de hablar de la ubicación, tenemos esta otra vista que sería medial, donde vemos tálamo siempre en anaranjado, la parte del fornix acá en café, el hipotálamo que quedaría en color verde y siempre simulando el espacio del tercer ventrículo en color amarillo para que ustedes puedan verlo. Bien, por definición vamos a decir que el tálamo es un gran conjunto de grupos neuronales y estos grupos neuronales van a tener participación en diferentes funciones y muy variadas, ¿verdad? Entre ellas podemos mencionar lo motor, lo sensitivo y lo relacionado con el sistema límbico. El tálamo tiene fibras tanto tálamo corticales o corticotalámicas. Aquí estamos haciendo referencia de la dirección que llevan, ¿verdad? De tálamo hacia corteza y también de corteza hacia tálamo. De ahí surgen estos dos nombres. Su libro de texto les hace una analogía, les menciona, ¿verdad?, el tálamo como una puerta de entrada para llegar hacia la corteza cerebral. Las diferentes vías ocupan tálamo como puerta de entrada para llegar a corteza cerebral. De manera general, las funciones que tiene el tálamo podemos decir que es la integración de la actividad visceral, la conducta innata. Aquí cuando decimos conducta innata nos referimos a todos aquellos reflejos que ya están en nuestro cuerpo, ¿verdad? Desde que nacemos, por ejemplo, cuando un bebé recién nacido se le acerca el pecho de su madre, ¿verdad? Los bebecitos tienen el reflejo de succión y eso pues es innato, ¿verdad? Esto no se ha aprendido, sino que es conducta innata. Entonces vemos que está siempre relacionado con función del tálamo, también se relaciona con el estado de alerta, influye sobre las áreas motoras, ya van a ver cuando describamos cada uno de los núcleos, y pues como tiene también relación con el sistema límbico, vemos que influye, ¿verdad?, en el estado de ánimo y la función quizás de las más importantes, ¿verdad?, que vamos a recalcar en esta clase, que el tálamo es una estación de relevo. Bien, su libro de texto les hace también la analogía para poder comprender más esta función de estación de relevo, como cuando hacemos un viaje, ¿verdad? Y ya estamos bastante habituados con la palabra escala, ¿verdad? Entonces, similar a esto es tálamo, ¿verdad? Aquí vemos cómo para llegar a otra ubicación geográfica, pues podemos hacer diferentes escalas o relevos. Entonces, eso sí lo aplicamos, ¿verdad?, a las funciones de las vías sensitivas. Tenemos que el tálamo va a ser similar a un aeropuerto y cada uno de los núcleos, miren, que están conformando tálamo va a simular pues una puerta de entrada, ¿verdad? Entonces las diferentes vías llegan y se ubican cada una en los diferentes núcleos o puertas de entrada para poder de acá salir hacia corteza. En cuanto a que el tálamo es una estación de relevo, quiero también hacerles énfasis en que el tálamo es estación de relevo para todas las vías, con excepción muy marcada, se los pongo aquí, ¿verdad? Excepto, menos, salvo, para que no se les olvide, menos la vía olfatoria, ¿verdad? Todas van a estar pasando por tálamo, a excepción de la vía olfatoria, que tiene pues otro recorrido que van a conocer en otra clase. De ahí tenemos la conformación del tálamo. Vamos a ir descubriendo y describiendo cómo es
las diferentes estructuras, ¿verdad? O núcleos por las que está conformado el tálamo. Entonces aquí tenemos un esquema que nos va a ayudar a comprender la ubicación y la nomenclatura que estos núcleos tienen, ¿verdad? Entonces cada porción de tálamo, cada pedacito que aquí vemos en diferente color, pues nos estamos refiriendo a un núcleo diferente. Entonces se dividen por regiones, así vamos a tener núcleos del grupo anterior. Miren que aquí nada más estamos prácticamente diciendo la ubicación, ¿verdad? Del grupo anterior. Tenemos núcleos del grupo medial porque están acá en color verde, ejemplificando que están pues más cercanos a la línea media, ¿verdad? Después los que se ubican en la lámina medular, tanto interna como externa. Aquí tenemos los nombres que encontramos, ya los vamos a ir describiendo también. Y los núcleos del grupo dorsolateral, que serían todos los que se ubican en esta porción, que son todos estos que vemos acá. Vamos a ir describiendo cada uno de los grupos que se encuentran en los diferentes grupos. Entonces, del grupo medial, tenemos que el primero va a ser el núcleo del grupo anterior, ¿sí? Ubicamos la parte medial, entonces después ubicamos los núcleos del grupo anterior. De cada uno de ellos vamos a ir diciendo su aferencia y su función asociada, ¿verdad? Su función con la que está involucrada. Entonces vamos a decir que los núcleos del grupo anterior tenemos su aferencia que viene desde los cuerpos mamilares. Vienen y pasan, ¿verdad? Haciendo su relevo en tálamo en el núcleo del grupo anterior y llegan hacia la circunvolución del cíngulo donde vamos a tener su eferencia. Este tiene relación con el sistema límbico, entonces está muy involucrado con lo que es la inteligencia emocional. Como referencia, entonces vamos a decir que este núcleo nos colabora con la memoria y con las emociones. Después tenemos siempre del grupo medial el núcleo medio dorsal, que ya es este que vemos acá, con su aferencia en diferentes regiones, ¿verdad? Como la corteza entorrinal, la amígdala, fascículo espinotalámico y parte también del pálido. Tenemos que este llega al núcleo medio dorsal y termina, ¿verdad?, en la corteza prefrontal, donde vamos a tener su aferencia. Este se relaciona con respuestas del comportamiento cuando tomamos decisiones, ¿verdad? Cuando tratamos de hacer algún tipo de predicción, pues esta es la parte que se va a estar activando. Los núcleos del grupo ventral, el primero de ellos que vamos a tener es el ventral anterior, que es esta porción que se ha coloreado en amarillo. Su aferencia va a estar en el pálido y su aferencia va a llegar, ¿verdad?, al lóbulo frontal, incluyendo dos áreas importantes, la motora y la motora suplementaria. Entonces, este va a servir para funciones motoras. Luego tenemos siempre de la parte ventral, el núcleo ventral lateral, que es toda esta porción. Y vemos que esta se divide a su vez, ¿verdad?, en la división anterior, que es la que estamos ahorita describiendo. Entonces, grupo ventral, núcleo ventral lateral, que es todo esto, y específicamente la división anterior. La aferencia de esta va a estar en el pálido y la eferencia llega a áreas motoras también. Entonces también, ¿verdad?, va a estar involucrado en la planificación de la función motora. Continuamos siempre con el ventral lateral, pero ahora específicamente la división posterior, que es este otro segmento. La aferencia de esta llega desde los núcleos cerebelosos contralaterales y va a llegar también al área motora primaria, donde vamos a encontrar su aferencia y también, ¿verdad?, todo relacionado con función motora.
Después tenemos también del grupo ventral el núcleo ventral posterior lateral. Entonces, este segmento de acá, su aferencia viene de los núcleos grácil cuneiforme y su aferencia llega al área somatosensitiva primaria. Se va a relacionar con los sentidos somáticos, ¿verdad? Recordando que el núcleo grácil y cuneiforme pues lleva aferencia sensitiva, ¿verdad? Entonces tenemos sentidos somáticos. Del núcleo ventral lateral vamos a tener acá ejemplificado al núcleo del cuerpo geniculado lateral. Su aferencia, miren, es bien característica porque viene desde las retinas. Entonces tenemos que vienen desde las mitades homolaterales de ambas retinas. Llega a su aferencia, como podemos esperar, ¿verdad?, al área occipital, donde tenemos la corteza visual primaria. Entonces, si se les llega a preguntar, ¿verdad?, cuál es el núcleo del tálamo, ¿verdad?, relacionado con la vía visual, recuérdense que vamos a estar hablando del núcleo del cuerpo geniculado lateral. Les hago énfasis porque es de los pocos que son característicos, ¿verdad? Si se fijan, los que hemos visto previamente, pues son varios relacionados con lo motor, varios relacionados con lo sensitivo. Entonces me detengo un poquito a hacerles énfasis en los que son únicos, ¿verdad? Como este, que se relaciona con la vía visual. Después tenemos siempre del grupo ventral el núcleo del cuerpo geniculado medial. Su aferencia viene de los núcleos del colículo inferior y miren, también va a ser bien característico porque se relaciona con la función de la vía auditiva. Entonces su aferencia, ¿verdad?, va a estar en la corteza auditiva primaria. Entonces cuando digamos cuerpo geniculado medial vamos a relacionarlo con vía auditiva y el anterior, cuerpo geniculado lateral, lo vamos a relacionar con la vía visual. Después vamos con los núcleos del grupo ventral. Tiene un núcleo llamado núcleo del grupo posterior. Miren por la ubicación siempre, ¿verdad?, que se tiene. Su aferencia va a estar en los fascículos espinotalámico y trigeminotalámico de esta porción de tallo. Y su eferencia va a llegar hacia la ínsula, la corteza temporal y parietal y área somatosensitiva secundaria. Aquí pues ya vemos funciones más especializadas, ¿verdad?, como respuesta visceral y también otras respuestas somáticas. Tenemos ahora el grupo de núcleos del grupo lateral. De vamos a ver el núcleo lateral dorsal. De tenemos que su aferencia proviene del núcleo del colículo superior, de la formación hipocámpica y del área pretectal. Y llega, miren, pasa, ¿verdad?, por tálamo. Acá ejemplificado el núcleo lateral dorsal. Y va a llegar hasta la corteza de asociación visual, acá un poco anterior al lóbulo occipital y también a la circunvolución del cíngulo, ¿verdad?, que eso no está aquí en el diagrama. Y va a servir para memoria y también para interpretación de los estímulos visuales. Continuamos con la descripción. Tenemos del grupo lateral el núcleo lateral posterior, que sería esta porción acá coloreada. Su aferencia de viene del núcleo del colículo superior, pasa por tálamo y llega hasta corteza de asociación occipital, parietal y temporal, que sería por esta región, y también sirve para interpretación de estímulos visuales, sensitivos y también respuestas de la conducta. Tenemos también los núcleos del grupo lateral, que serían estas camas posteriores, y aquí vamos a tener al pulvinar. La aferencia de viene de la corteza primaria
y corteza de asociación de la visión, ¿verdad? Acá en el lóbulo occipital. Y de acá su eferencia va a llegar a la circunvolución del cíngulo en el lóbulo parietal y a diferentes segmentos como la corteza frontal anterior y la amígdala. La función asociada a esta va a ser también interpretación de estímulos visuales, sensitivos y también de la conducta. Después tenemos el núcleo reticular. Este, si se fijan, va a estar en la lámina medular externa, miren, está justamente en la periferia. Y este pues viene su aferencia de ramas de axones talamocorticales y corticotalámicos, por eso está aquí señalada en encéfalo. Y su eferencia pues va a estar en cada uno de los núcleos del tálamo que envía eferencias al núcleo reticular. Si se fijan aquí, por eso tenemos las diferentes señales, ¿verdad? Desde el núcleo reticular a los diferentes núcleos del tálamo mismo. Entonces su función va a ser una modulación inhibitoria de la transmisión talamocortical, es decir, que va a servir como para modular todos los impulsos nerviosos que se van a estar dando a nivel de tálamo. Quiero también dejar claro, ¿verdad?, que cuando hablamos del núcleo reticular, pues nos estamos refiriendo a uno de los núcleos del tálamo, diferente a cuando decimos formación reticular, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, no se me vayan a confundir, ¿verdad? Hay núcleo reticular y también hay otra porción, otra estructura que está en tallo que le llamamos formación reticular. Entonces, son dos cosas diferentes. Después tenemos los núcleos intralaminares. De estos son los que están aquí. Lástima, aquí se me ha movido esta imagen, pero son estos que vemos acá en la lámina medular interna. Aquí. Entonces, la aferencia de esta va a provenir, ¿verdad?, de los núcleos colinérgicos centrales, de la formación reticular y de todas estas otras estructuras que están acá detalladas. Viene su aferencia, llega hacia estos núcleos, ¿verdad?, que es el centro mediano y el parafascicular, y su eferencia va a estar en proyecciones bastante amplias corticales, ¿verdad?, del lóbulo frontal y parietal, y se va a relacionar con estados de vigilia, estados de sueño y algunas funciones somáticas, ¿verdad? Bien, esta otra diapositiva es para que veamos las divisiones funcionales de los núcleos talámicos. Ya hemos descrito así de manera muy rápida y general las aferencias y las eferencias y las funciones asociadas de cada núcleo. Entonces, esta diapositiva es para hacerles un resumen de cómo son las funciones de los núcleos del tálamo. Por ejemplo, tenemos acá, ¿verdad?, del sistema límbico, vamos a decir, relacionados con el sistema límbico, el anterior y el medio dorsal. Después tenemos para lo motor, este grupo que vemos acá, los que son intralaminares. Acá los podemos ver, miren, lo que les decía en la diapositiva, en esta, que les mencionaba, que este me quedó acá encima, me refería a estos, miren, a los intralaminares, que aquí sí se pueden ver bien. Tenemos el parafascicular y el centro mediano. Y tenemos también los que se relacionan con lo sensorial, que van a ser este grupo, y va a haber también otro grupo que no está relacionado con una función específica, más bien se les describe ahí como inespecíficos o de asociación. Y aquí entonces vamos a tener estos tres que están acá señalados. Bien, hasta ahí llegamos con los núcleos de tálamo. Y en esta otra diapositiva tenemos ya la descripción de la formación reticular.
lo que les decía, ¿verdad? Que había una diferencia entre el núcleo reticular de tálamo y la formación reticular. Entonces, cuando hablamos de formación reticular, vamos a estarnos refiriendo a una parte sustancial, miren, acá se los dejo como un concepto, parte sustancial de la región dorsal del tronco encefálico. Entonces, si nos vamos a la imagen para no perdernos, ¿verdad? Vamos a ver que aquí está tronco encefálico. Entonces, a esta porción posterior, ¿verdad? Ahí va a estar siendo formada la formación reticular. Entonces va a estar en la región dorsal del tronco encefálico. ¿Y qué pasa en esta región? Van a haber grupos de neuronas y haces de fibras que cuando se hace un corte transversal a este nivel, pues se simulan como entrecruzadas, ¿verdad? Y de ahí pues surge su nombre, ¿verdad? Aspecto de red o reticular. Vamos a ver cuáles son las funciones de esta sección. Entonces vamos a decir que la formación reticular me sirve porque en esta porción van a haber conexiones con todos los niveles del sistema nervioso central. Entonces, como funciones vamos a sacar de esta estructura, se relaciona con el ciclo de vigilia y sueño, con la percepción del dolor, con los movimientos voluntarios y con regulación de la actividad visceral. Esto es de una manera general, ¿verdad? Si nos ponemos a detallar cada uno, pues vamos a ver que esto es bastante amplio también. Sin embargo, quiero que guarden que cuando vemos deformación reticular, nos vamos a estar refiriendo a estas funciones, también que guarden en sus mentes, ¿verdad? La ubicación de esta formación reticular y también el por qué es que le llamamos formación reticular, que es lo que les mencionaba en la diapositiva previa. Aquí tenemos una imagen para que podamos ver con mayor detalle dónde se ubican este grupo de núcleos. Miren, son todos estos que vemos acá. Esta es una imagen sacada del libro de Barr, que es muy sencilla, muy didáctica, en donde pueden ver cabal en la parte posterior de tallo donde van a estar los diferentes núcleos. Acá les he dejado a manera de resumen, ¿verdad? Solamente señalados, no nos vamos a detener a hablar de cada uno, pero sí les dejo acá el nombre de los núcleos que encontramos y su función o alguna de las características que estos núcleos tienen. Miren, entonces vamos a tener el precerebelar, núcleo del RAFE, núcleos del grupo central. Tenemos también un núcleo colinérgico, catecolaminérgico, lateral parvocelular, parabraquial y medular superficial. Si se fijan, son 8 grupos de núcleos, por lo cual no vamos a describir cada uno. Pero sí, aquí les dejo entre paréntesis una idea de las funciones asociadas a estos núcleos de la formación reticular. Bien, si se fijan, los he llevado bastante rápido describiendo los núcleos, sus aferencias, sus eferencias, pero todo lo que les he dado en esta clase, en las diferentes imágenes, lo pueden encontrar como resumen en la tabla 11.1 del libro de Barr. Ahí van a ver cabal en una tablita, ¿verdad? Donde les va mencionando el núcleo, las aferencias, las eferencias y las funciones que están asociadas a los diferentes núcleos. Así que si quieren estudiar esta clase pues de una manera muy sencilla, les voy a pedir que busquen esta tabla, ¿verdad? De ahí pues también van a salir las preguntas del corto de este tema. Así que se los dejo acá en las diapositivas para que no se les vaya a olvidar, como resumen la tabla 11.1 del libro de Barr. La mayoría, como les decía, está sacada del Barr y alguna otra información, ¿verdad? Que les he ido mencionando de los principios de neurociencia, que es Duane. Eso sería lo que le traía para esta clase, muchachos. Si surge alguna pregunta cuando estén haciendo su repaso de este tema, pues pueden comunicarse conmigo
en el foro de esta semana 7 o por vía correo electrónico. Así que gracias por su atención, chicos. Muchas gracias, doctora. Gracias, Y- doctora. Muchas gracias. Muy amable. Y acuérdense que el viernes se les estaría subiendo. Así que cuídense y buen provecho. Buen provecho igualmente. Gracias. Adiós.